Krishna, devotos, buenos días. Buenos días. Este es el penúltimo domingo del año, ¿no? Ni Penúltimo. No tengo idea. Sí. Nos queda un domingo más y se nos fue el 2025. Bueno, sigamos. Yayurada Madhava Kunjavihari Yayurada Madhava Kunjavihari Gopiyanavallabha Girivaradhari Gopiyanavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajajanarayana Yasodhanandana Brayojana Ranjana Yamunatira Banachari Yamunatira Vanachari Yayurada Madhava Kunjavihari Yayurada Madhava Kunjavihari Gopiyanavallabha Girivaradhari Gopiyanavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajajanarayana Yasodhanandana Brayojana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yayurada Madhava Kunjavihari Yayurada Madhava Kunjavihari Gopiyanavallabha Girivaradhari Gopiyanavalabha Girivaradhari Yasodhanandana Vrajajanarayana Yasodhanandana Brayojana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yaya Prabhupada, Yaya Prabhupada, Yaya Prabhupada, Yaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Yaya Yaya Prabhupada. To Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada Ki. Ya hay devotazos. El anterior domingo quedamos en realizaciones. Vamos a continuar con la lectura de El Néctar de Prabhupada por Satsarup Das Goswami. Nos tocaría entrar al capítulo 19, realizaciones. Quisiera analizar un importante shloka del primer canto, capítulo 5, verso 11 del Srimad Bhagavatam, que he estudiado detenidamente y en el que he descubierto implicaciones interesantes. El verso dice: por otra parte, aquellos escritos que están llenos de descripciones de las glorias trascendentales del nombre, fama, forma, pasatiempos, etc., del Señor Supremo Ilimitado, son una creación distinta, llena de palabras trascendentales dirigidas a revolucionar las vidas impías de la civilización tan mal guiada de este mundo. Tales escritos trascendentales, aunque compuestos de un modo imperfecto, los escuchan, cantan y aceptan aquellos hombres purificados que son totalmente honestos. Este verso contiene algunos puntos muy interesantes. Uno es que se supone que esta literatura creará una revolución. Si lo analizamos históricamente, el Srimad Bhagavatam fue compilado por Srila Vyasadeva hace 5000 años, con el objetivo de provocar una revolución mundial. Y desde el tiempo en que Srila Vyasadeva escribió, esto no encontramos más revolución surgida de esta literatura que la actual del movimiento para la conciencia de Krishna, cuya finalidad es precisamente introducir una revolución en las vidas impías de la civilización mal guiada de este mundo. Esto significa que el Srimad Bhagavatam se compiló para este movimiento de la conciencia de Krishna. La revolución que se describe en este verso es una revolución mundial, con lo cual no puede aplicarse más que a este movimiento actual de la conciencia de Krishna.
Pero hay otro punto interesante. Dice que tales escritos trascendentales, comillas, aunque compuestos de modo imperfecto, cierra comillas, y todos sabemos, especialmente los que han leído los Bhagavatams originales que escribió Prabhupada en Vrindavan y que publicó en Delhi, que estaban mal compuestos. De modo que lo que yo deduzco de este verso es que en una predicción de la aparición de Srila Prabhupada y de la propagación del movimiento para la conciencia de Krishna, con objeto de provocar una revolución que cambiaría la civilización actual. Con anterioridad se había descrito ya a Srila Prabhupada como Satyavet Avatar. Y por otro lado sabemos que en las escrituras reveladas normalmente se describe y se predice a los avatares. De modo que aquí encontramos una confirmación genuina de que Srila Prabhupada es el Satyavet Avatar del Señor Krishna, quien delegó en él la potencia para llevar a cabo el propósito descrito en este verso de crear una revolución mundial en las mal dirigidas de esta civilización impía. El análisis y la comprensión de estos versos pueden ser útiles para llenarnos de inspiración y entusiasmo a la hora de ayudar a esta revolución. Por supuesto, antes de entrar al movimiento, yo fui también revolucionario. Muchos de nosotros lo fuimos de distintas maneras, pero el espíritu revolucionario que canalizaba perfectamente en este movimiento para la conciencia de Krishna, Srila Prabhupada, es el mayor de los revolucionarios, porque sabe cómo transformar el mundo y hacer que se convierta en lo que verdaderamente debe ser. Por lo general, un revolucionario es alguien que sueña con una utopía o que tiene una visión mejor del mundo y que intenta, utilizando su ideología y su retórica, reclutar gente que lo apoye. Algunas revoluciones son violentas, otras no, pero todas fracasan, ya sea rápidamente o a la larga, debido a la noción imperfecta que la gente tiene de la realidad y de las falsas metas de su ideología. Pero esta revolución tiene como líder al más grande de los revolucionarios, a una persona con una visión muy clara de la situación del mundo, una ideología que ha obtenido directamente del propio Señor. Del propio Señor Supremo. Cuando Krishna le habló en el campo de batalla, Arjuna comprendió que gracias al arreglo de Krishna, el resultado de la batalla ya estaba decidido. Arjuna vencería y el bando contrario sería totalmente aniquilado. Por lo tanto, desde la evidencia de estas escrituras, podemos entender que esta revolución ocurrirá y que la civilización mal guiada será dirigida y convertida, según el plan del Señor, en una civilización consciente de Krishna. Naturalmente, esto lo sabemos también por las enseñanzas del Señor Chaitanya. Pero ahora vemos que esta información se encuentra detrás de las páginas del Srimad Bhagavatam, junto con la predicción de la aparición de Srila Prabhupada. Y el saber que tendremos éxito en nuestros esfuerzos revolucionarios puede darnos más entusiasmo, más fuerza y más convicción. El mundo
las personas de este mundo deberán aceptar el movimiento de la conciencia de Krishna y redirigir sus vidas impías, porque de otro modo se les dejará atrás. Naturalmente, todos se beneficiarán, pero las criaturas vivientes que tomen contacto con este movimiento, todos los que toman contacto con el canto, se benefician y se transforman. En el campo de batalla de Kurukshetra, en virtud de la presencia de Krishna, todos aquellos que no lo aceptaron ni a él ni a sus devotos fueron eliminados, estableciéndose Krishna con sus devotos en su lugar. Lo mismo está ocurriendo ahora y el éxito está garantizado. Únicamente tenemos que aplicar cualquiera que sea la inteligencia y habilidad que Krishna nos ha dado en nuestros respectivos campos y trabajar en colaboración. Es una gran batalla. Puede que no siempre lo veamos claro, como le ocurrió a Arjuna, que en el caos de la batalla quizás no pudo ver los resultados con claridad, pero porque confiaba en el plan de Krishna, por haberlo escuchado directamente de él mismo, no tuvo miedo. Estaba completamente absorto en su servicio, seguro de que al final tanto él como sus hermanos obtendrían el éxito. El Srimad Bhagavatam es, después de todo, la encarnación literaria de Krishna, de modo que sabemos directamente de los labios de Krishna que tendremos éxito en nuestro empeño. Todo lo que necesitamos es convicción y dedicación completa en cualquiera que sea el servicio que Krishna nos ha dado. Puede que algunas veces nos resulte caótico. Hubo momentos en que hasta parecía que los Pándavas iban perdiendo. También hubo contratiempos, pero como todo era el plan de Krishna, el éxito estaba asegurado y al final se logró la victoria. De modo que también nosotros podemos estar seguros de la total victoria del movimiento para la conciencia de Krishna. Conferencia de Jagadish Goswami. Leamos uno más. En Hawái, una discípula fue a ver a Srila Prabhupada llevando consigo a su hija de 1 año. Cuando el presidente del templo la presentó, comentó que estaban intentando que la madre pudiera ganar dinero para sus necesidades sin que ello supusiera una carga para las finanzas del templo. La devota dijo haber oído que había un trabajo para recoger guayabas en la isla. Pero Prabhupada indicó que una madre con un niño no debería llevar a cabo labores tan fatigosas. Cuando ella sugirió que una alternativa podría ser distribuir sus libros, Prabhupada sonrió y dijo: sí, haz eso. Durante la conversación, la pequeña aprovechó para ponerse a jugar con los papeles que había encima del escritorio de Prabhupada. No, dijo Prabhupada moviendo su dedo frente a la niña. La devota tomó a la niña y la colocó a su lado. Pero entonces la pequeña se puso a gatear hasta donde se encontraba Prabhupada y comenzó a tocarle los pies. No, le regañó la madre. Entonces quiso retirarla, pero Prabhupada dijo: déjala, está bien. Mis papeles no se pueden tocar, pero mis pies sí. Le tienes que enseñar bien. Sabiendo que su momento para el darshan se terminaba, la madre intentó introducir una cuestión filosófica para obtener algún beneficio espiritual de aquella rara oportunidad de hablar con Srila Prabhupada. De modo que preguntó: ¿cómo se libera uno del miedo? Prabhupada respondió con el ejemplo de Prahlada Maharaj. Él dijo, Prabhupada,
Veía todo como un procedente de Krishna, ya fuera bueno o malo, mientras que para el demonio únicamente había miedo. Entonces Prabhupada bebió agua y tendió el vaso a la pequeña, pero la niña ya se sentía cansada y estaba caprichosa. Rechazó el agua, se tiró al suelo y comenzó a golpearse la cabeza en un arranque de mal genio. Pero antes de que empezara a llorar, Prabhupada le interrumpió. ¡Mira!, señalando el suelo, ¡ha roto el piso! La niña se levantó de un salto y miró al suelo. Entonces Prabhupada hizo señas de que podían retirarse. Entrevistas con Bhavatarini Devi Dasi. Y para terminar, gotitas de néctar. En septiembre de 1976, estando Prabhupada en Vrindavan, dos de sus discípulos sannyasis se presentaron ante él. Prabhupada habló con ellos dándole distintas instrucciones. A uno le dijo: eres un sannyasi, ¿por qué permaneces tanto tiempo aquí? Tienes un autobús y debes viajar. Sannyasi quiere decir que debes predicar por todo el mundo. ¿Cómo es que piensas entonces que podrás ser presidente de este templo? Un sannyasi no debe permanecer más de 3 días en el mismo lugar. Cuando las ruedas dejan de girar, también se detiene la prédica. Pero bueno, como el templo es nirguna, puedes quedarte, pero no más de 3 días. Eso está permitido, pero solo si tienes algún asunto que resolver. De este modo, Prabhupada animó a uno de sus hombres a que saliera inmediatamente a predicar y le advirtió que no permaneciera demasiado tiempo en el mismo lugar. Una vez que hubo terminado, Prabhupada se dirigió a otro Swami y le dijo: tú no debes abandonar Vrindavan hasta que yo te diga. Debes quedarte aquí y cuidar la administración. Todos los devotos presentes se echaron a reír. Era maravilloso ver cómo Prabhupada había dicho dos cosas completamente contradictorias y sin embargo ambas habían sido aceptadas como la verdad. Diario de Harisauri Das. En este incidente, el valor de las lecturas complementarias como el néctar de Prabhupada, en el néctar de la devoción, Srila Prabhupada seleccionó enseñanzas de Bhakti Rasamrita Sindhu para nuestra aplicación en ISKCON, pero también omitió deliberadamente ciertas instrucciones del libro. De manera que el Acharya, aunque siempre es guiado por su Guru Shastra y Sadhu, también a veces deberá simplificar y seleccionar. La selección, cuando es realizada por un neófito, puede ser una especulación peligrosa. Por ello, al poder tomar nota de relatos fiables de las actuaciones personales de Prabhupada, tenemos otro documento permanente al cual acudir, cuyo valor no es únicamente el de una simple anécdota o curiosidad, sino que puede mostrarnos de una manera dinámica y específica cómo Srila Prabhupada elige instrucciones de los Vedas según el momento, la persona y el lugar. Vamos a parar aquí. Con respecto a la primera parte que leímos, vimos que Srila Prabhupada era muy específico en sus instrucciones, pero también no podemos tomarlo como contradictorio cuando vemos que a un sannyasi le dice que no puede estar más de 3 días y que se vaya a predicar, y a otro sannyasi en el mismo momento, en la misma situación, le dice que se quede en el templo y que no viaje y que se haga cargo de la administración. Eso quiere decir, si transportaríamos ese pasatiempo de Srila Prabhupada a la administración moderna, eso se llama división del trabajo.
¿ya? Y Srila Prabhupada era experto en eso. Es simplemente poner a cada devoto en lo que es bueno para hacer. Y así vemos que todos los servicios que hay en los templos son de múltiple variación. Una cosa es vestir a las deidades, preparar el altar. Otra cosa es cocinar. Otra cosa es dar una clase. Y así, otra cosa es distribuir libros. Y así sucesivamente. Vamos a ver que todos los frentes en los cuales el movimiento para la conciencia de Krishna está involucrado son específicos y puntuales. Y que los devotos que están a cargo de tales y cuales servicios tienen las habilidades específicas para esos servicios. Y la habilidad del administrador del templo, o en este caso la habilidad de Srila Prabhupada, que era el director general, era poner a los devotos en cada lugar que iban a ser exactamente los indicados para ese servicio en particular. Ahí Srila Prabhupada nos dio el ejemplo de cómo administrar los templos, de cómo el administrador o el que esté a cargo, ya sea pujari en jefe, cocinero en jefe o cualquiera que tenga devotos a su cargo y que tenga que manejar esa fuerza laboral o esa fuerza de servicio, ya tiene que ver con inteligencia, con raciocinio, con ecuanimidad, a qué devoto o devota le va a dar cual o tal servicio, para que él lo ejecute de la mejor manera posible. Esa es la gracia, y ese es el secreto, y no es nada del otro mundo. Es sencillamente hacer lo que uno está mejor capacitado o con una mejor predisposición o con una mejor naturalidad o naturaleza para tal o cual servicio. Hay devotos que usted no los pone a hacer sankirtan ni a bala. Se cohíben, les da vergüenza, no son capaces, ¿no? Pero ese devoto usted lo pone en la cocina y le hace preparaciones maravillosas. Entonces no es inteligente mandarlo a Sankirtan. Sí o sí, tiene que ser Sankirtan. ¿No? Entonces se queda en la cocina. Y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo aquí, como si la Prabhupada solucionaba los problemas que surgían de una forma rápida y eficiente. Un día de cada, sí. Y ya todos los devotos ya habían pasado el programa, ya habían hecho todo, ya habían tomado prashada, y ya se estaban preparando para salir a hacer sankirtan, distribución de libros. Ya, y en eso escuchan, Srila Prabhupada escucha que hay un vociferón ahí, que los devotos, y le dice a su secretario, ve, averigua qué pasa, qué es ese alboroto. Y cuando viene el devoto de vuelta, le dice, Srila Prabhupada, lo que pasa es que hoy es Ekadasi, sí, hoy es Ekadasi, pero hay un devoto que quiere tomar jálava y que si no come jálava, él no va a Sankirtan porque le hace falta la jálava. Y el presidente del templo está empecinado en que no le va a dar jálava porque hoy se cae así, tiene que controlar la mente, tiene que controlar la lengua y que se vaya a Sankirtan sin jálava. Y el otro dice que no, que si no come jálava no va. Entonces la instrucción de Prabhupada fue, denle jálava, denle toda la jálava que quiera y que vaya a Sankirtan. Es más importante el Sankirtan que el que coma o no coma jálava, tiempo y circunstancia. Entonces el propio Srila Prabhupada
autorizó en el Ekadasi que un devoto tomara java. Lo que estaba, por decirlo así, vedado para toda la comunidad, a ese devoto le dio tiempo y circunstancia. Por eso todas las actuaciones que tuvo Srila Prabhupada a lo largo de sus años de servicio y de modelar y dirigir este proceso de la conciencia de Krishna, todas sus actuaciones han sido sabias, muy sabias, y constituyen una gran lección para nosotros que somos sus seguidores. Ahí tenemos el ejemplo de cómo proceder. Y para terminar este pequeño comentario a este libro de Gotas de Néctar de Srila Prabhupada, en el primer acápite que vimos hablaba del éxito de ISKCON, del éxito que íbamos a tener como un movimiento revolucionario. Y es verdad, todavía ese éxito que esperamos no está en su mejor apogeo. Hemos tenido un tiempo muy maravilloso cuando estaba Srila Prabhupada presente en el planeta, cuando él dirigía el proceso, el programa de la conciencia de Krishna. Fue muy bonito, tuvo un gran éxito, se colectó un montón de Lakshmi, se abrieron templos, se compraron propiedades, se hicieron edificios, en fin, se distribuyeron miles de libros, se colectó mucho Lakshmi. Fue todo muy bonito, muy auspicioso, aunque tuvo sus bemoles, pero por sobre todo fue un éxito rotundo. Después de la partida de Srila Prabhupada, ese impulso continuó, pero se fue apagando con el tiempo y ya con las malas decisiones de los líderes. A llegar un momento en el cual ya la cosa llegó a bastante bajo y muchos templos cerraron, mucha gente se fue y el movimiento, que diríamos, pasó a una etapa de capa caída. Todavía no hemos salido de eso. Todavía en muchos templos en ISKCON estamos de capa caída, pero seguimos firmes. Y eso seguirá siempre, porque este movimiento no ha sido creado para 20, 30 o 50 años, que es el tiempo que ya tiene este movimiento. Este movimiento ha sido creado para los próximos 10.000 años. Entonces, puede que podríamos tomarlo como un tropiezo, como un acomodo, ¿ya? Debido a la influencia de los kaliyuganos. El movimiento, las enseñanzas, la filosofía, las instrucciones son puras, son impecables, inmaculadas. Los que fallan son las personas, no el movimiento, no la filosofía, las personas. Y eso ocurre en todo proceso. No hay un solo proceso filosófico, religioso, espiritual que no haya tenido sus altibajos y que no haya tenido buenos y malos elementos. En todo el mundo, como dice el refrán popular, en todas partes se cuecen habas. Y nosotros, como institución ISKCON, no somos la excepción. También hemos tenido nuestros momentos tristes, nuestros representantes catastróficos y que han generado mucho daño al movimiento y a la imagen de Srila Prabhupada. Pero Srila Prabhupada es tan poderoso que no le afecta, él sigue igual de impecable y su movimiento sigue igual. Puede que haya tenido un traspié, pero no pasa de eso. Y esto seguirá adelante y seguirá para beneficio de toda la humanidad.
para las almas que realmente sean sinceras. Este movimiento de Sankirtan, este movimiento ISKCON de Srila Prabhupada, no es para levantar enfermos en la calle y para cuidarlos en los hospitales. No es. Esto es para despertar las conciencias. Y las conciencias se despiertan cuando hay sinceridad. Cuando no hay sinceridad, no se puede despertar. A ver, si hay alguien que está durmiendo de verdad, y usted va y lo despierta, lo mueve, lo despierta, y se despierta, porque está durmiendo de verdad. Pero si hay alguien que se hace al dormido, usted va a despertarlo y no lo va a despertar jamás, porque ese no está dormido, se hace al dormido. Entonces ese no lo despierta usted jamás, por más de que le diga lo que le diga, le jale, no se despierta, porque no está dormido, se hace al dormido. Entonces este movimiento es para esas almas que son sinceras, que finalmente han comprendido que este movimiento es la mayor y mejor misericordia que hemos podido tener en la vida, como es la conciencia de Krishna. Y que se aferran con manos, pies, uñas y todo al movimiento, al canto de las ondas, al Krishna Katha, a la asociación de devotos, al Krishna Prasada, a la adoración de las deidades, a la lectura de los libros, en fin, a todo lo que Srila Prabhupada nos ha dejado como paquete para desarrollar conciencia de Krishna. ¿Ya? Entonces, esas almas sinceras que estaban dormidas en el regazo de la bruja Maya, sí van a ser despertadas por la misericordia de Srila Prabhupada. Pero aquellas almas que se hacen a las dormidas, esas no van a poder ser despertadas nunca. Y se les va a ir el tiempo, ¿ya? Haciéndose a los dormidos. Yo creo que nos damos cuenta perfectamente a lo que nos referimos. Bien, con esto cierro este comentario del libro de las gotitas de néctar de Srila Prabhupada y pasamos a leer un poquito y disfrutar el néctar por el cual siempre estamos ansiosos. Las glorias y pasatiempos de Srimati Radharani. Habíamos quedado en el capítulo 14 la anterior vez y empieza así. Radharani da el primer darshan a Narada Muni. Una ocasión, mientras estaba viajando por el universo, tocando su vina, Narada Muni llegó a Goloka para tomar darshan del Señor Sri Krishna. Él notó que cada pasatiempo parecía muy pálido. Se sentó a meditar y de ese modo entendió que el Señor, junto con sus compañeros, habían descendido al mundo material. Narada Muni deseó ver al Señor en el mundo material y por lo tanto viajó a Bhauma Vrindava. Primero llegó a la casa de Nanda Maharaj. Ahí vio al Señor en su forma de bebé, durmiendo en la suave cama en una cuna de oro bellamente diseñada. Todas las pastoras de vacas estaban mirándolo y derivando un placer de la maravillosa misión de Krishna. El Señor estaba complaciendo a todos mirándolos desde abajo. Su cabello rizado, azul oscuro, esparcido sobre su cara, lo hacía ver muy hermoso. Narada Muni estaba muy feliz de ver a su adorable Señor en esta forma de bebé desnudo y le dijo a Nanda Maharaj: nadie sabe las ilimitadas cualidades de tu hijo.
Aún grandes semidioses como Shiva, Brahma e Indra desean apego eterno a él. El carácter de este niño será la causa de la felicidad de todo el mundo. A los devotos les gustará mucho oír y cantar sus actividades. Tú debes abandonar toda esperanza por este mundo material y los planetas superiores y simplemente desarrollar amor por este niño. Narada Muni luego salió de la casa de Nanda Maharaj. Él pensó, ahora el señor Sri Hari ha aparecido para exhibir sus pasatiempos en este mundo material. Así pues, su consorte eterna tiene que haber aparecido como una gopi en algún lugar aquí en Braya para ayudar a mi señor en sus pasatiempos. No hay duda acerca de esto. Hoy tengo que ir a las casas de todas las Brayavasis para encontrarla. Pensando de este modo, Narada Muni visitó cada casa en Braya. Fue recibido muy bien y adorado por los Brayavasis a cualquier parte que iba. Narada Muni llegó finalmente a la casa del rey Vrishabhanu. Narada Muni le dijo, eres muy famoso por todo el mundo por tu naturaleza religiosa. Puedo ver que eres muy rico con tanta opulencia. Por favor, hazme saber si tienes algún hijo o hija, me gustaría verlos. Al oír esto, Vrishabhanu Deva trajo a su muy refulgente hijo Sridham para mostrarlo a Narada Muni y para que le ofreciera reverencias al Munivara. Narada Muni estaba muy feliz de ver a tan hermoso niño. Debido a su gran afecto, abrazó al niño una y otra vez y le dijo a Vrishabhanu, tu hijo será un amigo muy querido de Krishna y Balaram. Él jugará con ellos día y noche. Es muy afortunado, por favor, cuídalo muy bien. Narada Muni se estaba preparando para salir cuando Vrishabhanu Maharaj dijo, este niño tiene una hermana menor, quien aunque es tan hermosa como los ciudadanos del cielo, es ciega, sorda y muda. Te pido que por favor seas lo suficiente bondadoso para que la hagas normal por darle tu santo darshan. Por favor, entra y bendice a esa niña. Narada Muni se sintió curiosidad y entró a la habitación. Ahí vio a la hija del rey Vrishabhanu jugando en el piso. De inmediato Narada Muni levantó a la niña y la puso en su regazo. Se sintió muy jubiloso al ver a esta niña. El mismo júbilo que había sentido cuando vio a Krishna, el hijo de Nanda Maharaj. Él estaba sintiendo tanto éxtasis que momentáneamente perdió su conciencia. Quedó aturdido e inmóvil como una piedra. Cuando regresó a su conciencia externa, abrió sus ojos y estaba sorprendido de que no podía pronunciar ninguna palabra. Narada pensó, he viajado por todas partes incluyendo Brahmaloka, Rudraloka e Indraloka, pero nunca había visto a una niña tan hermosa como esta. He visto a la hija de los Himalayas, Devi Parvati. Su belleza complace a todos en este mundo material, pero su belleza no puede igualar a esta niña. La belleza de Lakshmi Sarasvati no se iguala ni a la sombra de esta niña. He visto la forma de Mohini del señor Vishnu, que confundió al señor Shiva, pero su belleza no es igual a la belleza de esta niña. No tengo el poder de entender la verdad sobre esta niña. Ella es la querida consorte de Sri Hari. Nadie puede comprenderle. Tan solo por tener darshan de esta niña, estoy sintiendo demasiado amor por Govinda. Nunca había sentido este intenso amor por el Señor antes. Tengo que glorificarla mediante oraciones y reverencias en un lugar solitario.
Narada Muni luego ofreció sus oraciones de la siguiente manera. Oh Devi, tú eres Mahayoga Swarupini, tú eres la principal consorte de Goloka Vihari, Sri Hari. Siempre estás inmersa en las velocidades más maravillosas de bienaventuranza. Yo he recibido tu darshan debido a mi buena fortuna. Siempre estás dedicada a meditar en tu prana vilava, Syamasundara, y de este modo obteniendo dicha interna. Tu más hermoso y dulce rostro expresa la alegría de experimentar tu propia bienaventuranza y estás internamente dichosa y siempre satisfecha. Tú has dado nacimiento a Mahavishnu y eres la causa de la manifestación cósmica, su manutención y aniquilación. Tú eres Visuddha, Sattva, Swarupa y Parashakti. Eres el Brahma Gayatri y la madre de los Shruti. Aún grandes semidioses como Brahma y Rudra no conocen el tattva de tu existencia. Yogindra y Munindra no pueden entenderte mediante la meditación. El Icha Shakti, Jnana Shakti y Kriya Shakti de Govinda son solo tus partes. Tú eres Ladini Shakti, Ananda Rupini e Ishvari. No hay duda de eso. Si Krishna está teniendo pasatiempos eternos contigo en el bosque llamado Vrindavan. En tu forma de bebé has confundido al universo entero con tu belleza. Por esa forma, Nanda Sri Krishna también se confundió y se desmayó. Me entrego a tus pies de loto y te ofrezco mis humildes reverencias. Si crees que estoy capacitado, entonces bondadosamente manifiesta tu forma Kishori ante mí. Narada Muni ofreció así sus reverencias a Radharani y comenzó a glorificar la belleza de Sri Krishna. Cuando Srimati Radharani oye las glorias de la forma y cualidades de su más querido Syamasundara, entonces ella manifiesta su forma más completa. Además, escucharlo de un gran devoto como Narada Muni es más placentero. Cuando Narada Muni empezó a glorificar la belleza de Sri Krishna, entonces Srimati Radharani adoptó su forma más atractiva y hermosa de Kishori, de una joven de 14 años de edad. También en ese momento todas sus Shaktis aparecieron ahí y rodearon a Radharani. Ellas estaban vestidas bellamente y adornadas con muchos ornamentos. Al ver eso, Narada ya no pudo continuar ofreciendo sus oraciones. Él estaba en tanto éxtasis que se aturdió y no le salían palabras de su boca. Las Shaktis luego trajeron agua y lavaron los pies del loto de Radharani y rociaron esa agua en la cabeza de Naranadeva, regresándolo a la conciencia externa. Esas jóvenes, siendo misericordiosas con Narada Muni, le dijeron: «Oh, gran Muni, tú debes haber servido al Señor Sri Hari, quien está impaciente por cumplir los deseos de sus devotos, con gran devoción trascendental. Esa es la razón de que hoy has podido ver esta forma Kishori eterna, muy maravillosa de Sri Hari Radharani. Incluso Brahma, Rudra, grandes rishis, siddhas, munis y otros bhagavatas no han visto esta forma de Sri Radhika. Ellos no saben de ella que decir verla. Hoy ella te ha dado darshan en esta forma Kishori. Tú eres muy afortunado, oh Brahmana. Sé paciente y levántate.
Deambula alrededor de Srimati Radharani y ofrécele tus reverencias una y otra vez. Esta forma más atractiva es tiritante como un relámpago. Su forma Kishore desaparecerá ahora. Las Shaktis continuaron. Hay un árbol Ashoka en la ribera del Kusum Sarovara, al pie de Govardhan. Ese árbol Ashoka siempre produce flores. El dulce olor de esas flores se difunde por todo el bosque y hace toda el área muy aromática. Tú obtendrás otra vez nuestro darshan bajo ese árbol Ashoka a la medianoche. Después de algún tiempo, cuando llegue el momento apropiado, verás a Radharani junto con sus Shaktis. Al decir esto, las gopis desaparecieron de ahí y de nuevo Srimati Radharani asumió su forma de bebé. Maharaj Vrishabhanu regresó a su habitación. Él vio a Narada Muni ofreciendo reverencias a la niña y le preguntó: «Oh Muni, ¿por qué le estás ofreciendo reverencias a mi pequeña hija?» Narada Muni le aseguró a Maharaj Vrishabhanu que todo estaba bien. Luego salió del palacio. Y aquí termina el pasatiempo. Vamos a dejarlo aquí. Para continuar el siguiente domingo. Nos quedan unos minutitos todavía para entrarle al Srimad Bhagavatam y terminar el capítulo, terminar de redondear, porque el capítulo ya nos quedan solo 2 versos para terminarlo, del matrimonio de Kardama Muni y de Bhuti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 23, verso número 55. Vamos a entrar directamente al verso, ya que solo nos quedan unos minutos para terminar y poder cerrar ya este capítulo. Las relaciones basadas en la complacencia de los sentidos son sin duda el sendero hacia el cautiverio. Pero ese mismo tipo de relaciones, cuando se establecen con una persona santa, llevan a la senda de la liberación, incluso si se establece sin conocimiento. Significado por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Cualquier tipo de relación con una persona santa trae los mismos resultados. El Señor Krishna, por ejemplo, tuvo contacto con muchas clases de entidades vivientes, algunas de las cuales le trataron como a un enemigo, mientras otras lo trataron como un agente para la complacencia de los sentidos. Generalmente se dice que las gopis estaban apegadas a Krishna por atractivos sensuales. Aún así, llegaron a ser devotas del Señor de primera categoría. Sin embargo, la relación que Kamsa, Sisupala, Dantavakra y otros demonios tenían con Krishna era de enemigos. Pero ya bien
se relacionasen con Krishna como enemigos, por complacencia de los sentidos, por temor o como devotos puros, todos ellos obtuvieron la liberación. Este es el resultado de relacionarse con el Señor, aunque no se entienda quién es Él. Todos los resultados son de la misma eficacia. El resultado de relacionarse con una gran persona santa también es la liberación. Es como si alguien se acerca al fuego, lo sepa o no lo sepa, al acercarse sentirá el calor. Devahuti expresó su gratitud, pues aunque quería relacionarse con Kardama Muni, buscando solamente la complacencia de los sentidos, debido a la gran talla espiritual de su esposo, estaba seguro que si recibía sus bendiciones, se liberaría. Traducción de nuevo. Las relaciones basadas en la complacencia de los sentidos son sin duda el sendero hacia el cautiverio. Pero ese mismo tipo de relaciones, cuando se establece con una persona santa, llevan a la senda de la liberación, incluso si se establece sin conocimiento. Onam Janati Mirandasya Janam Jana Salakaya Chakshur Miritan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Ya estamos en la culminación de este capítulo. Aquí lo importante es recalcar la característica que tiene el Señor Supremo y que también ostentan los devotos puros, que es su influencia. Aquí Srila Prabhupada nos explica que han habido devotos que se han asociado con la Suprema Personalidad de Dios como enemigos, otros como fuente de complacencia de los sentidos, otros con un gran espíritu de servicio, pero que todos por igual han recibido la liberación. Y Srila Prabhupada menciona que ese mismo tipo de beneficio lo otorgan los devotos puros, que aunque uno no sea consciente de la magnitud, de la profundidad, del nivel, de la altitud del devoto con el que está tratando, por el solo hecho de asociarse, de escuchar, de escuchar su prédica, de tener un Krishna Katha con él, se beneficia porque el ejemplo que da Srila Prabhupada, mejor imposible. Si usted se acerca al fuego, se acerca, en la medida que se acerca, siente el calor. Esa es la característica del fuego, el calor. La característica del devoto puro es la liberación. Y esa liberación se obtiene a través del entendimiento. Y ese entendimiento se obtiene a través de el escuchar. ¿Ya? Entonces, todo este beneficio se obtiene de un devoto puro. Y en el caso que nos ocupa con Devahuti estaba ya, habían pasado la luna de miel, ya había pasado todo lo que tenía que pasar, viajaron los 4 confines del universo, estuvieron 100 años en luna de miel, tuvieron toda la relación sensual que quisieron, pero todo eso llegó a su fin. Ya vimos como en capítulos anteriores Kardama Muni le dijo, ya, listo, ya te complací, ya te llevé, ya te di todo lo que querías, ahora yo vuelvo a mi meditación. Y ahí fue cuando Devahuti le dijo que quería un hijo varón, para que ese hijo varón le ayudase en el último estado de vida, que sea para abrir sus ojos al mundo espiritual. Bien, vamos a ver los últimos 2 capítulos textos,
y terminamos el capítulo. Vamos al verso número 56. Cualquier persona cuyo trabajo no tenga como finalidad elevarla a la vida religiosa, cualquier persona cuya ejecución de rituales religiosos no le eleve a la renunciación, y cualquier persona cuya renunciación no le lleve al servicio devocional a la suprema personalidad de Dios, debe considerarse que está muerto aunque respire. Significado. La afirmación de Devahuti es que su vida fue simplemente una pérdida de tiempo, pero estaba apegada a vivir con su esposo por la complacencia de los sentidos, que no conduce a liberarse del enredo material. Cualquier trabajo que no lleve al estado de vida religiosa es una actividad inútil. Por naturaleza, todo el mundo siente inclinación por algún tipo de trabajo. Cuando este trabajo lleva a la vida religiosa y ésta conduce a la renunciación y ésta a la vez al servicio devocional, se alcanza la perfección del trabajo. Como se afirma en el Bhagavad Gita, cualquier trabajo que en última instancia no lleve al nivel del servicio devocional es causa de cautiverio en el mundo material. Quien no se eleve gradualmente a la posición del servicio devocional, comenzando a partir de su actividad natural, debe ser considerado un cuerpo muerto. El trabajo que no conduce a entender a Krishna se considera inútil. Este es un verso muy importante, aunque es muy fuerte, y es el penúltimo. Vamos a comentar un poquito para pasar al próximo y así acabar el capítulo. Aquí lo tenemos claro. Srila Prabhupada explica mejor imposible que toda actividad como trabajo, llámese trabajo, debe llevar a la vida espiritual, a la vida religiosa. Y esa vida religiosa debe llevar al servicio devocional. Y obviamente el servicio devocional lleva al desarrollo de amor por Krishna. Y ese es el objeto de la forma humana de vida. Consiguientemente, uno ve que en este mundo material en el cual estamos inmersos, hay miles de millones de trabajos, de una manera o de otra. Basta que uno se ponga a pensar para volverse loco de la cantidad de trabajos que hay. Imagínense, obrero de la construcción. ¿Cuánta especialidad tiene ese trabajo de la construcción? Uno es albañil, el otro es carpintero, el otro es electricista, el otro es plomero, y así sucesivamente. Hablemos de la industria de los alimentos, otra increíblemente enorme. La industria de la medicina, los médicos y así. Todos son llenos de grandes divisiones y subdivisiones. Pero todos esos trabajos, sea el que sea, deben de llevarnos hacia la conciencia de Krishna. El último estado, el último objetivo de esos trabajos, sea el que sea, es llevar a la persona al servicio devocional. El servicio devocional es el sumum bonum de la actividad del ser humano. No hay otro por encima de esta. Por debajo del servicio devocional está el mundo entero, con sus millones de actividades. Por encima del servicio devocional no hay nada, excepto el amor a Krishna. Entonces todo trabajo debe llevarnos a esto. Imagínense lo difícil, por no decir lo imposible, que puede resultar visualizar que todos los trabajos que hay en el mundo concluyen en el servicio devocional. Pero ante esa situación, nosotros podemos ver lo privilegiados que somos.
que ya estamos tocando la puerta al servicio devocional. Por el hecho de estar en un templo, por el hecho de servir en el templo, en cualquiera de las actividades que hagamos, no quiere decir que estamos en el servicio devocional puro. Estamos intentando. Porque el servicio devocional puro es inmotivado, es espontáneo y es perenne. Y se lo ejecuta con alegría y devoción. Y es continuo. No es sí un día, 2 días no, 3 días sí, un día no, siempre. Entonces, si analizamos nuestras situaciones, nos damos cuenta que nosotros estamos coqueteando, para usar un eufemismo, ya al servicio devocional. Pero eso ya es una gran misericordia, porque ya estamos por lo menos coqueteando. Ahora dependerá de nuestra propia sinceridad, de nuestro propio empuje, de nuestro propio tesón, que continuemos en este intento hasta el final para ver los resultados. Entonces, gracias Señor, gracias Srila Prabhupada. No hay forma como poder agradecerle a Srila Prabhupada por habernos introducido ya en esta maravillosa senda, que es solo para muy pocos. Las escrituras dicen, de entre muchos miles de hombres, solo algunos se esfuerzan por alcanzar el sendero. Y de algunos que lo han alcanzado, en realidad muy pocos me conocen como soy. Lo cual quiere decir que este proceso de la conciencia de Krishna no es un proceso barato, no es un proceso sentimental, no es un proceso estacionario o contemplativo. No, es un proceso revolucionario, como lo hemos visto en el pasatiempo de Srila Prabhupada. Revolucionario. La revolución de la verdadera posición del alma, del cuerpo humano, de la persona humana. Esa es la verdadera revolución, la revolución espiritual. Y esa es la revolución que trajo Srila Prabhupada a Occidente y también en Oriente. Y bien, y para terminar, entramos al último verso de este capítulo, que dice así. Mi Señor, sin duda, la insuperable energía material de la Suprema Personalidad de Dios me ha engañado por completo, pues a pesar de haber obtenido tu compañía, que libera del cautiverio material, no he buscado esa liberación. Significado: el hombre inteligente debe utilizar las buenas oportunidades. La primera oportunidad es la forma humana de vida, y la segunda es nacer en una familia donde se cultiva el conocimiento espiritual. Esto es algo que rara vez se obtiene. La oportunidad más grande la constituye relacionarse con una persona santa. Devahuti era consciente de que había nacido como hija de un emperador. Tenía educación y cultura suficientes. Y por último, obtuvo como esposo a Kardama Muni, una gran persona santa y un gran yogi. Si aún así no obtenía la liberación del enredo de la energía material, solo podía deberse a que estaba siendo engañada por la insuperable energía ilusoria. De hecho, la energía material ilusoria está engañando a todos. La gente no sabe lo que hace cuando adora a la energía material en la forma de la diosa Kali o Durga, buscando bienes materiales. Pide: madre, dame grandes riquezas, dame una buena esposa, dame fama, dame victoria. Pero esos devotos de la diosa Maya o Durga
No saben que la diosa les está engañando. En realidad, el éxito material no es un verdadero logro, pues en cuanto nos vemos seducidos por las bendiciones materiales, nos enredamos cada vez más, sin esperanza alguna de obtener la liberación. Hay que tener la inteligencia suficiente para saber cómo utilizar lo que materialmente se posea con vistas a la iluminación espiritual. Eso recibe el nombre de Karma Yoga o Jnana Yoga. Todo lo que hagamos debemos usarlo al servicio de la Suprema Persona. En el Bhagavad Gita se aconseja Sakarmatam Abhidyashi. Uno debe tratar de adorar a la Suprema Personalidad de Dios con aquello que posea. Hay muchas formas de servicio devocional supremo y cualquier persona puede servirle según sus posibilidades. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del capítulo 23 del canto 3 del Srimad Bhagavatam titulado La Lamentación de Devakruti. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Prabhu? Ok. Bueno, entonces vamos a cerrar simplemente con un último comentario, como vimos en el último verso. Ya es imperativo que todo lo que se disponga, que todo lo que uno tenga, lo use para el servicio a la Suprema Personalidad de Dios. Y que la prerrogativa más grande, el beneficio más grande que tenemos para poder ejecutar servicio devocional es nuestro cuerpo humano, es nuestra forma humana de vida. Por eso vimos en palabras anteriores que la forma humana de vida es la idónea y la única con la cual podemos ejecutar el servicio devocional. No hay otra. Nunca debemos olvidar que en el universo hay 8.400.000 especies de entidades vivientes, 8 millones infrahumanas y 400.000 humanas. No hay sobrehumanos, son humanas. Los semidioses son humanos. Simplemente están en una plataforma mucho más avanzada de evolución espiritual, por eso ocupan cargos acorde a su nivel evolutivo, pero no son más que humanos. Conscientemente estamos ya en posición del primer elemento idóneo, la forma humana. Aquí afuera tenemos un par de perros y al frente tenemos árboles, y entre los árboles y todo habrán cientos de entidades vivientes. ¿Puedes cerrarme la puerta, por favor? Porque el viento se mete por todos lados. Que no son humanas. Entonces, no tienen esa prioridad, ese privilegio que tenemos nosotros los que estamos en forma humana de vida. Y esa es lo primero que debemos aprovechar para ejecutar servicio devocional, la forma humana de vida. Bien, con esto terminamos, pasamos a continuar con el programa, hacemos Guru Puja Srila Prabhupada y después Govinda. Muchas gracias, devotos, Hare Krishna, todas las glorias a Srila Prabhupada. Ya, Srila Prabhupada.